Bienvenidos a su podcast Libro Notas. En el capítulo de hoy hablaremos de la novela de 1984. Hola, buenos días. Bienvenidos a su podcast Libro Nautas. Como ya lo decíamos en el título, hoy hablaremos de la obra maestra del famosísimo escritor George Orwell, 1984. No sin antes recordar que este no era su verdadero nombre, era un seudónimo. Su verdadero nombre era Eric Arthur Laird. Fue un novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India. Autor, entre otras obras, de las novelas distópicas de Rebelión en la Granja, Los días de Birmania, Sin Blanca en París y Londres, El camino a Wyhampire. Nació el 25 de junio de 1903 en la India y falleció el 21 de enero de 1950 en un hospital de Londres, Reino Unido. En este podcast nos adentraremos en esta gran novela. Y trataremos de desmembrar y descifrar sus múltiples misterios, ¿vale? Entonces, sin más, empezaremos con el primer capítulo. Este capítulo nos sumerge en un mundo oscuro y opresivo, presentándonos al protagonista Winston Smith y su vida en la sociedad totalitaria de Oceanía. Así es que prepárense para un viaje al corazón de la distopía. El reloj de las 13. En el año de 1984, en una ciudad de Londres sometida al yugo del partido, Winston Smith emerge como un símbolo de la disidencia silenciosa. Su vida transcurre en un pequeño apartamento cuyas paredes están adornadas con las omnipresentes pantallas que transmiten propaganda del partido y vigilan cada movimiento. La mirada penetrante del gran hermano, el líder del partido, lo observa desde todas partes. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, una entidad irónicamente nombrada encargada de reescribir la historia y manipular la información para que se ajuste a la narrativa actual del partido. Su labor es borrar los rastros de la verdad, convirtiendo mentiras en hechos y viceversa. Este trabajo lo obliga a vivir un estado perpetuo de doble pensar, donde se le exige aceptar las contradicciones como norma. Hay que entender, oyentes, que a medida que exploramos su rutina, descubrimos que Winston se está rebelando en secreto contra el régimen. En su pequeño rincón oculto, comienza a escribir un diario prohibido. Un acto de desafío que le permite expresar sus pensamientos más íntimos y auténticos, lejos de los ojos y oídos del partido. En este diario, Winston expresa sus dudas y descontento con la sociedad en la que vive. Recuerda una época antes de la llegada del partido cuando la libertad y la individualidad eran posibles. Sus pensamientos y memorias son un testimonio de la resistencia de la mente humana contra la tiranía. Lectornautas, recuerden que también Winston se siente vigilado constantemente. Cada palabra escrita es un acto de rebeldía que podría costarle la vida. El riesgo de ser detectado por el partido y sometido a un lavado de cerebro o ejecutado es siempre inminente. Lectornautas, en este mundo oscuro en el cual Winston se encuentra atrapado y su mente está divagando por la maquinaria del partido.
Este diario representa una pequeña chispa de esperanza y resistencia contra la opresión. Y aquí nos surgen varias preguntas, ¿verdad? Una de ellas es, ¿quién es el Gran Hermano? ¿Qué es este partido? ¿Por qué controla todo? El partido en 1984 es un régimen totalitario que gobierna Oceanía. Este lema que veremos a lo largo del libro, y lo veremos en todas partes, dice así: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Este lema es una muestra clara de la manipulación del lenguaje y la realidad que el partido ejerce sobre sus ciudadanos. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta que el partido no solo controla la información y la historia, sino también la mente de las personas, el doble pensar. Es la práctica de aceptar dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Los ciudadanos son entrenados para no cuestionar estas contradicciones y para creer en lo que el partido dice, sin importar cuán absurdo pueda ser. Además del lema del partido, existen los misteriosos ministerios. Ministerios de la verdad, la paz, el amor y la abundancia. A pesar de sus nombres aparentemente benignos, son centros de propaganda y control. El Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se dedica a reescribir la historia para que se ajuste a la versión actual del partido. Entonces, podemos recapitular y pensar en qué consiste los ministerios del partido. Estos son una pieza fundamental del Gran Hermano, ya que ellos son la maquinaria y son el arma para seguir controlando a la población. Lectornautas, aquí vamos a ver el Ministerio de la Verdad en qué consiste. El Ministerio de la Verdad es responsable de la falsificación de la historia y la manipulación de la información. Su función principal es reescribir registros históricos y documentos para que coincidan con la versión actual del partido. Esta manipulación constante de la verdad se realiza para mantener el control sobre la población y garantizar que las creencias y lealtades de los ciudadanos estén alineados con la narrativa del partido. Miren nada más el Ministerio de la Verdad. ¿Cuánta verdad dice? Ahora vayamos a ver el Ministerio de la Paz. A pesar de su nombre, el Ministerio de la Paz se encarga de la guerra y la militarización. Controla y coordina las actividades militares de Oceanía, dirige la propaganda de guerra y mantiene una atmósfera constante de conflicto y hostilidad hacia las otras dos superpotencias mundiales, Euroasia y Asia Oriental. Porque recordemos que después de esta guerra solo sobreviven tres: Euroasia, Asia Oriental y donde se encuentra nuestro personaje principal, Oceanía. El propósito de este ministerio es mantener a la población en un estado de miedo y obediencia, lo que justifica la necesidad de un gobierno fuerte y autoritario. Ahora tenemos el Ministerio del Amor. A pesar de su nombre, el Ministerio del Amor es la entidad encargada de la represión, la vigilancia y el castigo. Administra el sistema de tortura y control de las mentes disidentes. Los ciudadanos que son acusados de traición al partido son llevados al Ministerio del Amor para ser sometidos a interrogatorios brutales y técnicas de lavado de cerebro. El ministerio busca eliminar cualquier vestigio de pensamiento independiente y lealtad de cualquier cosa que no sea el partido. Lectornautas, este ministerio será muy importante para el desarrollo de esta trama, sino que nos enfocaremos tanto en este ministerio que será brutal
y escuchen bien, brutal, para los que no lo han leído, y tampoco voy a hacer spoiler, será brutal este ministerio y para los personajes de esta gran trama. Pero no voy a spoilearles nada, ¿verdad? Y tenemos por último el Ministerio de la Abundancia. El Ministerio de la Abundancia se encarga de la economía y la gestión de la escasez. Su función es racionar y controlar los recursos para mantener la población en un estado de privación constante. Esto contribuye a mantener a la sociedad bajo control, ya que la escasez perpetua hace que los ciudadanos sean más dependientes del partido y menos propensos a la rebelión. ¿Cómo ven, lectornautas? Es impresionante lo que podemos estudiar, entender y comprender del primer capítulo. Pero retomemos algo muy importante, ¿verdad? En el libro nos iremos ahora sí directamente al libro a leer, que dice: sin embargo no lo hizo porque sabía que era inútil. El hecho de escribir abajo el gran hermano o no escribirlo era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo. La policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre papel, el crimen esencial que contenía en sí todos los demás, el crimental, como lo llamaban. El crimental no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrirían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado porque una mano le sacudía a uno el hombro. Una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecían en torno al lecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros, se borraba de todas partes, de toda referencia a lo que hubiera hecho, y su paso por la vida quedaba totalmente anulado, como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra. Me matarán, no importa, me matarán. Me dispararán en la nuca, me da lo mismo. Abajo el gran hermano. Siempre lo matan a uno por la nuca, no importa. Abajo el gran hermano. Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma sobre la mesa. De repente se sobresaltó espantosamente. Habían llamado a la puerta. ¿Tan pronto? Siguió sentado inmóvil, como un ratón asustado, con la tonta esperanza de que quien fuese se marchara al ver que no lo abrían, pero no. La llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de la costumbre, resultaran inexpresivas. Levantándose y se acercó pesadamente a la puerta. ¡Wow! ¿Cómo ven, lectornautas? ¿Cómo culmina el capítulo 1? Impresionante. Cómo todo lo que hemos hablado hasta ahorita, el poder del gran hermano, los ministerios donde trabaja Winston, pero es fundamental este diario, ¿verdad? Este diario es la esperanza, la rebeldía, este diario es la libertad, y no tan solo para Winston, sino para toda esta población, la libertad, el poder, el acto, no el acto supremo, sino un acto superior de rebeldía. Imagínense, está en la telepantalla que está en todas partes, esta telepantalla, por si no lo dije anteriormente, esta telepantalla está en el trabajo, en las casas, en las calles, y esta se encarga de supervisar todo movimiento, todas palabras
e inclusive todos los pensamientos, no literalmente, pero sí se encarga de escudriñar los pensamientos de los personajes. Pero este diario es la herramienta fundamental para la rebelión. Entonces están tocando a su puerta y Winston con el diario se queda en shock, ¿verdad? Imagínense, pónganse en su lugar y pónganse en este mundo. Y ahora rápidamente iremos al capítulo 2, donde nos damos cuenta que en realidad pues no era el ministerio ni era el gran hermano. Era la señora Parson, esposa de un vecino del mismo piso. Señora era una palabra desterrada por el partido, ya que había que llamar a todos camaradas, pero con algunas mujeres se usaba todavía instintivamente. Era una mujer de unos 30 años, pero aparentemente aparentaba más edad. Se tenía la impresión de que había polvo reseco en las arrugas de su cara. Entonces aquí vemos una narrativa de lo que es la persona y nos cuentan del por qué las casas en donde vive, porque Winston vive en Victoria. Eran antiguos pisos construidos hacia 1930 aproximadamente y se hallaban en un estado ruinoso. Entonces vemos cómo nos hablan del lugar donde viven y nos cuentan de Parson. Era el compañero de oficina de Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre muy grueso pero activo y de una estupidez asombrosa, una masa de entusiasmo imbécil, uno de los idiotas de los cuales todavía la policía del pensamiento dependía de la estabilidad del partido, porque pues este Parson era una persona muy amante al partido, entonces él seguía las reglas al 100%. Entonces podemos seguir viendo las descripciones de los edificios, las descripciones de lo que hacen, pero hay un punto muy importante aquí donde nos habla de los prisioneros euroasiáticos culpables de crímenes de guerra serían ahorcados en el parque. Esto solía ocurrir una vez al mes y constituía un espectáculo popular. A los niños siempre les hacían gran ilusión asistir a él. Winston se despidió de la señora Parson y se dirigió hacia la puerta. Pero apenas había bajado 6 escalones cuando algo le dio en el cuello por detrás, produciéndole un terrible dolor. Era como si le hubieran aplicado un alambre incandescente. Se volvió a tiempo de ver cómo retiraba la señora Parson a su hijo del descansillo. El chico guardaba un tirachinas en el bolsillo. Entonces nos habla de los hijos de la señora, muy bien. Pero hay algo, hacemos un hincapié aquí en O'Brien, que nos cuenta y nos narra: nunca había podido sentirme absolutamente seguro, incluso después del fugaz encuentro de sus miradas esta mañana. O'Brien era un amigo o un enemigo, y tampoco importaba mucho esto. Lo cierto era que existía entre ellos un vínculo de comprensión más fuerte y más importante que el efecto o el partidismo. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, le había dicho, porque Winston había tenido un sueño recurrente, ¿verdad? Winston no sabía lo que podía significar estas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad. Ahí es cuando la telepantalla los interrumpe y les habla del triunfo glorioso que tuvieron en el sur de la India. Nos habla de un himno que se repite constantemente y a pesar de que tú estés solo, tienes que levantarte para escucharlo. Se vuelve a escuchar el lema: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y volvemos a tocar algo muy importante, porque Winston nos dice aquí: saca del bolsillo una moneda de 25 centavos. Aparecían las mismas frases y al reverso de la moneda la cabeza del gran hermano. Estaban acuñadas con la frase: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, acuñada de un lado, y del otro lado tenía la cara del gran hermano. Los ojos de este lo perseguían a uno hasta
en las monedas, imagínense el nivel de paranoia que están desarrollando los personajes. Si en las monedas, en los sellos de correo, en las pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarros, en las portadas de los libros, en todas partes, siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvían, despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. No. Esto es impresionante. Ahora vemos, de todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompería, la herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió. Para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista, a lo que se haya hecho, no puede ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar. Muchas felicidades. Winston comprendía que ya estaba muerto. Le parecía que solo ahora, en que empezaba a poder formular sus pensamientos, era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo, escribió. El crimen tal, el crimen de la mente, no implica la muerte. El crimen tal es la muerte misma. Al reconocerse ya a sí mismo muerto, se le hizo imprescindible vivir lo más posible. Tenía manchados de tinta 2 dedos de la mano derecha. Era exactamente uno de esos detalles que le pueden delatar a uno. Cualquier entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguna como la del cabello color de arena o la muchacha morena del departamento de novela. Podía preguntarse por qué habría usado una pluma anticuada y qué habrá escrito, y luego dar el soplo a donde correspondiera. Fue al cuarto de baño y frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón, que le limaba la piel como un papel de lija, y resultaba por tanto muy eficaz para su propósito. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero, por lo menos, podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa, de donde tendría que caerse si cogían el libro. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Ahora, lectornautas, espero que hayan entendido o estemos en la misma sintonía la importancia del diario. En este capítulo 2 vemos una breve introducción ahí de la familia de Pearson, del sueño que tuvo, se pregunta si tiene amigos o no en verdad, y el diario. Esta maquinaria, volvemos a recalcar, esta maquinaria de rebelión. Impresionante dónde está Winston, lo que está viviendo y lo que vivirá. Lectornautas, pues los dejo, este es el fin de este podcast y esperen con ansias el tercer capítulo. ¿Vale? Me despido, su servidor Juan Carlos Telles, y espero estén en el tercer capítulo. ¿Vale? Que tengan un buen día, hasta luego. Y no dejen de leer.